redactando. Asimismo, podemos encontrar tipos de párrafos como ser de contenido, como los tipos de párrafos según su función, ¿verdad? Cuando hablamos de tipos de párrafos según su contenido, pues estamos hablando de lo que usted puede identificar en el texto que les estoy compartiendo, y según su función, pues podemos encontrar aquellos párrafos que son introductorios, o los de introducción, los de desarrollo y los de conclusión, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con ellos. Y ante todo, debemos conocer, ¿verdad? ¿Qué es un párrafo? Pues un párrafo nosotros podemos identificarlo de acuerdo a la teoría, que es una unidad de un discurso escrito, que está conformado por varias oraciones y que expresan una idea. También lo podemos identificar, una de las características del párrafo es que se diferencia por lo que es un punto y aparte, un punto seguido y un punto final, ¿ok? Así lo podemos identificar también los tipos de párrafo, ¿verdad? Lo podemos denominar también en otros aspectos, tal vez más sencillo, como un trozo de palabras que conforman oraciones, y estas oraciones pues se convierten en un párrafo para ser parte de un texto. Hoy vamos a trabajar entonces y a conocer lo que son los tipos de párrafos, que son los que nos mencionan en el texto. Sin embargo, podemos encontrar muchos otros tipos de párrafos. Vamos a iniciar con el número 1, que es el argumentativo. Cuando hablamos de un párrafo argumentativo, lo que nos indica es que estamos hablando de una idea que su intención es convencer a su público, convencer al oyente, convencer al emisor. Entonces, un ejemplo de párrafos argumentativos primordialmente podemos encontrarlos en la publicidad, ¿ok? Recordemos que la publicidad, una casa comercial trabaja en su publicidad, ¿por qué? Porque desea vender su producto o servicio que está ofreciendo a la sociedad, ¿verdad? Y es por ello donde podemos encontrar que cuando hablamos de publicidad es convencer, ¿verdad? Persuadir al receptor para que pueda comprar X o Y productos, X o Y servicio. ¿De acuerdo? Y es aquí donde podemos encontrar como párrafo argumentativo un ejemplo sencillo que es la publicidad. ¿De acuerdo? Asimismo, podemos encontrar también en un texto argumentativo cuando hacemos una exposición o damos una opinión basados en un tema, un X tema, y lo que intentamos es convencer a la persona que nos está escuchando, ¿verdad? De nuestra posición. Con el párrafo número 2, que es el conceptual, podemos identificar que esto se especifica al pensamiento de un autor, así como la definición de términos, ¿verdad? Definición de conceptos, cuando estamos denominando tal vez, qué es el español, qué es gramática, qué es ortografía. Entonces, ahí estamos denominando lo que son párrafos conceptuales. Y estos vienen de la mano, asimismo, en los textos científicos y textos técnicos. Si recuerdan, estos términos lo vimos cuando estábamos hablando de los tipos de lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, niveles de lenguaje como el nivel popular, coloquial, vulgar. Asimismo, identificamos como los niveles de lenguaje científicos y técnicos, ¿verdad? Que son de la mano de la ciencia que está en investigación, así como los técnicos, como ser las partes de las profesiones en áreas técnicas, que tienen sus propios conceptos. Vamos a trabajar entonces con lo que es el cronológico. El párrafo cronológico, la palabra nos dice cronología. ¿Qué indica? Esto nos indica una serie de acontecimientos que sucedieron, ya sea en el pasado, ya sea en el presente y en algunos momentos que nosotros nos podemos adelantar al futuro y dar información de que creemos pueda suceder, ¿verdad? Y es aquí donde usted va a identificar en un párrafo cronológico el orden, ¿verdad? El orden en el que sucedieron X o Y acontecimiento. Se hace el orden y ahí estamos hablando de un párrafo cronológico.
El párrafo de enumeración, estamos denominándolo a aquellos párrafos cuando estamos desglosando, enumerando, dando paso a paso algunos, ¿qué les puedo decir? Términos. Vamos a decir en este caso, como ser un ejemplo sencillo de párrafos de enumeración es como las recetas de cocina. Recordemos que cuando usted ve una receta de cocina, lo primero que indica son los ingredientes y luego el paso a paso, enumerando, para trabajar con esa receta, ¿verdad? El paso a paso para llevar a cabo o hacer una sopa, para trabajar con cualquier receta que se le indique. Igual podemos encontrar otros textos también que le dan un paso a paso para que usted pueda armar una pieza, y eso lo estamos denominando como párrafos de enumeración. Asimismo, podemos identificar los párrafos de enumeración cuando usted dice, ok, vamos a hablar de flores. Entonces, en las flores usted empieza a enumerar margaritas, rosas, tulipanes, etcétera, ¿verdad? Y así sucesivamente va mencionando clasificaciones y enumeraciones, y estamos hablando de los párrafos de enumeración. A eso le denominamos, y una de las características que podemos encontrar en un párrafo de enumeración es que van acompañados de coma, ¿verdad? Cuando usted va a enumerar, siempre tiene que utilizar la coma si lo hace de manera seguida, ¿ok? La número 5, que estamos hablando de los textos o párrafos descriptivos, pues en este caso, ¿saben quién es Roberto? Disculpen que interrumpa. ¿Saben quién es Roberto? ¿Conocen ustedes, sus compañeros, algún Roberto? No. No, ¿verdad? Yo no conozco tampoco a ningún Roberto. Y está en que ingresar a la clase. Ok. En los párrafos descriptivos, jóvenes, esto lo que nos ayuda es a brindar características. Características de una persona, de un objeto, de un animal, de un lugar, etcétera. Cuando hablamos de características, hablamos de aquello que nos distingue una persona de otra, ¿verdad? Aquello que nos distingue. Yo puedo decir, bueno, voy a brindar las características de la profesora Sandra, entonces empieza a indicar cabello color negro, su piel es de color trigueño, y así sucesivamente empezamos a brindar características de esa persona y estamos hablando de una descripción, de un texto descriptivo. ¿Ok? Ahora bien, trabajemos entonces con el texto explicativo. En este caso, el texto explicativo, pues la palabra nos indica que su utilidad o su objetivo es explicar un tema para poder que sea comprensible por nuestros oyentes, ¿verdad? Dar una manera útil para ampliar o especificar una temática que está siendo tratada en ese texto. Podemos hablar de la biodiversidad, entonces usted denomina un párrafo, ya podemos hacerlo en el introductorio, no es así como que muy debido trabajar con un texto explicativo o con un párrafo explicativo, sino en el desarrollo, ¿verdad? Usted explica lo que es la utilidad de la biodiversidad y ahí estamos denominando un párrafo explicativo, de acuerdo al tema que nosotros estamos visualizando. Y el expositivo, pues en este caso, habla de una información que usted ha investigado o un X o Y tema en la cual quiera exponer sus propios puntos de vista, asimismo como parte de la investigación que haya desarrollado, y estamos hablando de un párrafo expositivo. Ya trabajamos un poco en lo que fue exposición en el temas pasados también, y estuvimos hablando un poco de lo que fue, perdón,
los discursos, ¿verdad? Y son parte siempre de estos párrafos. Los textos o párrafos narrativos, pues lo que incluyen en este caso son los cuentos, las leyendas, las fábulas, anécdotas, historietas. Aquí estamos hablando de textos o de párrafos narrativos. Y estos también, jóvenes, los podemos indicar que pueden ser reales o ficticios. ¿Ok? Maravillosos, como los podríamos ubicar. En este caso, el texto expositivo es verídico. Verídico significa que que es verdadero, objetivo, que no incluye nada de así como que, es que yo pienso que esto puede ser. No, ¿verdad? Tiene que ser objetivo, sin desviarse a ideas ficticias o ideas que no tengan nada que ver con la realidad. ¿Ok? Y eso estamos hablando de los textos expositivos. Y los narrativos, pues sí pueden ingresar a aspectos reales o en casos aspectos ficticios, ¿verdad? O irreales. En el número 9, que es el párrafo comparativo, pues en este caso lo que hacemos es comparar aspectos, comparar situaciones, ¿verdad? Que usted esté tratando en el texto que está desarrollando y ahí puede identificarlos como los párrafos comparativos. Perdón. Y podemos encontrar lo de las causas y efectos. Los párrafos de causa y efecto, pues, como una frase nos indica lo que sembramos, cosechamos, aquí estamos mencionando lo de la causa y efecto, ¿verdad? Podemos identificar un texto de causa y efecto cuando hablamos del consumo de las drogas, ¿verdad? A tal causa, el consumo de drogas, usted obtendrá un efecto a largo plazo, a mediano, a corto plazo, y ahí estamos hablando de este tipo de párrafos, ¿verdad? Los de conclusión y de cierre, pues es cuando estamos concluyendo un texto. Ahí podemos encontrar los textos o párrafos de conclusión, como acabo de mencionarles al inicio de la clase, que podemos encontrar tipos de párrafos según su función, que es de introducción, de desarrollo y de conclusión, que son los últimos que estamos visualizando en este caso. Y los deductivos e inductivos, lo que nos indica, jóvenes, es que van desde ideas principales, ideas generales, a ideas específicas, como para, estamos hablando de la contaminación ambiental, podemos indicar de forma general qué es contaminación ambiental y luego podemos especificar por qué se está produciendo contaminación ambiental, las causas de esa contaminación ambiental, ahí estamos hablando de causa y efecto, ¿verdad? Y podemos incluir varios tipos de párrafos, ¿verdad? O con base en el tema que nosotros estemos visualizando para que sea identificado a cada uno de los tipos que acabamos de mencionar. ¿Tienen algún aporte, jóvenes, con respecto a los tipos de párrafos? No, profe. No, ¿está comprendido? ¿Hay alguna duda que puedan abordar, que podamos abordarla ahorita? No, todo lo explico bien. Bueno, entonces, la tarea todavía no está cargada. Yo quiero explicar lo siguiente. No he cargado por ese motivo de que algunos todavía están pendientes con tareas. Sin embargo, yo la voy a cargar en el transcurso de esta semana. Recordemos que al grupo yo les compartí un horario de exámenes, ¿verdad? Pero conmigo ustedes no van a tener examen. Recordemos que hasta esta semana estoy iniciando contenido del segundo parcial. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes van a tener en sustitución del examen? Vamos a tener lo que es el inicio del segundo parcial de la clase, que es basado en el tema que acabamos de ver, los tipos de párrafos. Quiero explicarles esto para que no haya dudas y no me estén preguntando luego, ¿verdad? Y decir, profe, ¿cuál es nuestro examen? Recordemos que no vamos a aplicar examen. Los tipos de párrafos, yo les voy a dejar la tarea. Voy a cargarles la tarea en su momento, que es con la que van a trabajar a partir de la próxima semana.
tarea de tipo de párrafo y voy a dejar lo que es una prueba diagnóstica, una prueba formativa, perdón. Estas pruebas formativas las exige el gobierno, ¿verdad? En la clase de español, ustedes van a trabajar, en vez de la prueba o examen, que lo vamos a denominar, van a trabajar con estas pruebas formativas, que está de marzo, perdón, de febrero, marzo, ahí está una sola, y la de abril. Esta prueba solamente es como la que con la prueba formativa que iniciamos, ¿se recuerdan? Donde hay textos de lectura y luego aparecen las preguntas con 4 opciones. Entonces, si usted tiene acceso a imprimir esas pruebas, imprímala y contéstela sobre la prueba, ¿verdad? Que imprimió. Si no puede imprimir, solo copie la pregunta y la respuesta que usted considera correcta. No copie todas las respuestas que le aparecen ahí, solamente una, ¿verdad? Entonces, voy a mostrarles, voy a ver si les puedo mostrar ahorita uno de esos ejemplos para que ustedes puedan recordar, porque ya día vimos esa prueba. Veamos, quiero ver si encuentro una por aquí. Hey, profe, ¿y los exámenes hasta cuándo son, esta semana o la otra? El 2 de inician, o sea, el domingo. Todo el domingo. Sí, Ah, el domingo van a iniciar con ellos. A ver, miren que no encuentro la prueba para poderles mostrar. Vamos a ver, aquí. Ok. Esto solamente es para que recuerden un poco lo que hicimos, ¿verdad? Lo que hicieron ustedes al inicio de la clase. ¿De acuerdo? Que trabajamos con estos textos, leyeron el texto, luego iban a la pregunta e identificaban la respuesta. Entonces, esto es lo que va a quedar en sustitución del examen, porque recordemos que yo ya evalué el primer parcial, ¿verdad? Ya evaluamos con una prueba en equipo el primer parcial y todas las tareas que hemos denominado. Entonces, ahorita apenas estoy iniciando el segundo parcial con un contenido que es tipos de párrafo, va a quedar la tarea de los tipos de párrafos y va a quedar la prueba formativa que ustedes tienen que desarrollar. Eso es lo que van a hacer. No vamos a estudiar. En la clase de español no van a estudiar para examen. ¿Ok? Que quede claro para que no vayan a estar confundidos ustedes y después digan, bueno, ¿y el examen de español qué onda con ese, verdad? Entonces no lo vamos a hacer.